Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos en su caso, en casa. Este es el consultorio jurídico de Teleantioquia. Es un espacio de información, servicio y orientación en temas jurídicos, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana, todos esos casos que vivimos a diario. Y el tema por estos días, por supuesto, es la reforma tributaria, entre muchos otros temas que se generan en Colombia. Y hoy no podemos ser ajenos a este tema para entender un poquito más y comprender cómo empieza o cómo empezará a funcionar la reforma tributaria. Pero el tema tiene que ver con la clasificación de las rentas en la reforma tributaria. En otras palabras, los ingresos de los colombianos, ¿cómo van a funcionar para declarar renta en el año 2017? Porque debe ser aprobada la reforma tributaria, que obviamente va a ser aprobada. El 30 de enero empezará a regir. Muy bien. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen en directo a través del 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia para todos estos televidentes que a diario nos acompañan en otras ciudades de Colombia y, por supuesto, aquí en los 125 municipios de Antioquia. 018.000 515015. Hay muchas formas de participar. Yo personalmente respondo los mensajes que me llegan a través de mi cuenta de Twitter, y también los invito para que interactúen en nuestro Twitter de Su Caso en Casa. Numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y sobre este tema de la clasificación de las rentas en la reforma tributaria, les voy a contar lo siguiente para que nos pongamos en contexto y podamos participar con todas sus inquietudes. Las rentas que se proponen con la reforma tributaria son rentas de trabajo, escuchen muy bien para que puedan participar, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. ¿Eso qué significará? Lo vamos a explicar enseguida, así que yo los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora. Entre otras cosas, una reforma tributaria que pasó de casi 200 páginas a 400 páginas. Estén muy atentos porque la información de hoy les va a interesar. Recuerden que Su Caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración. La reforma tributaria entraría en vigencia a partir del 1 de enero del año 2017, 1 de enero. Así que muy atentos a toda la información que les vamos a entregar, y yo pues espero que ustedes participen con sus inquietudes para que todos aclaremos tantas dudas que tenemos en relación con este tema. 232-4604 y 018.000 515015. Está con nosotros el doctor Daniel Diosa Martínez. Él es abogado tributarista. Gracias por acompañarnos, doctor Diosa, bienvenido. Muy amable, Yasmín. Un gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, de forma pedagógica, para que nos pongamos en contexto y entendamos un poquito más este tema, muy digerible además para todos nosotros, me incluyo también dentro de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿a qué se refiere la clasificación de las rentas en la reforma tributaria? Claro que sí, Yasmín. En este caso vamos a hablar del tipo de clasificación, el tipo de ingresos con la reforma tributaria. ¿Qué sucede? Actualmente tenemos que se clasifican las personas, los sujetos, es decir, hay personas que se dedican a prestar servicios, hay personas que son empleados, hay personas que realizan la venta al por mayor o por menor, por ejemplo. Sí. Se clasifican las personas. En este caso, con la reforma tributaria vamos a tener un cambio sustancial, y es que vamos a clasificar son los ingresos o las rentas. Es decir, las personas pueden tener ingresos provenientes de su trabajo, rentas laborales. Hay personas que únicamente perciben su pensión, es otro tipo de renta. No solamente estamos hablando de personas naturales y jurídicas. Se va a esa clasificación. Se va a esa clasificación, sino ingresos. O sea, cada peso que nos llegue, pues hay que casi que declararlo. Aquí hago una anotación. Con la pasada ley 1607 del 2012, que fue otra reforma tributaria tan solo hace 4 años, hablábamos de una clasificación que ya se va a ir. Tan solo 4 años después la eliminan. Hablábamos de empleado para efectos tributarios, usted tiene una relación laboral, legal o reglamentaria, o si inclusive usted era trabajador independiente pero clasificaba entre uno de los conjuntos, usted se clasificaba como empleado. También los trabajadores por cuenta propia, que eran las personas que eran los de la actividad del 340, o los otros, que ya están los pensionados, por ejemplo, los que perciben arrendamientos como son los rentistas de capital y demás. Así era la clasificación, mientras que ahora vamos y pasamos la página y decimos, eso ya no es
Ahora vamos a hablar entonces de clasificar los ingresos. ¿De dónde provienen sus rentas? ¿De dónde provienen sus ingresos? Dependiendo de eso, usted tiene unos beneficios, tiene unas exenciones, tiene unas deducciones especiales, eso es lo que en eso consiste básicamente. Mejor dicho, si entendemos un poco más, somos o seremos más colombianos los que entraremos a declarar renta en el año 2017. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, quiero recordarles nuestras líneas 232-4604 y 018-051-5015 ya están habilitadas para que interactúen con nosotros con este tema, en este tema tan interesante. Está con nosotros Mariela en el barrio Laureles. Bienvenida y adelante con su pregunta, Mariela. Gracias, buenas tardes. Los llamo para felicitarlos por el programa. Gracias, y para doña decir que la pensión es 2.850.000 si tengo derecho a declarar. 2.850.000. Doña Mariela, gracias por participar con su inquietud. ¿Por qué ¿Alguna concepto, pregunta para perdón? ella? ¿Por qué concepto recibe 2 millones? Pensión, por Ok, pensión, ya. sí. Pues bien, en este momento tenemos una exención por, digamos así, de conceptos de pensiones. Si una persona recibe hasta 1.000 VTs por concepto de pensión, esto es 29 millones, alrededor de 29 millones, esos 29 millones están exentos. Por lo tanto, como lo menciona doña Mariela, al tener una pensión de 2.800.000 no deberá, en el caso tal que supere los topes, declarar. Pero estos son ingresos no grabados como tal y que por lo tanto no le van a generar ningún tipo de impuesto. Puede estar tranquila por eso. Bueno, hablando del salario, también se tumbó, tengo entendido, lo estábamos hablando ahorita, el tope. Así es. Que lo pensaban reducir de 2.800.000 y algo. Algo que estaba muy discutido, que era bastante discutido, era que se planteaba por parte del Congreso de la República que se bajara la base gravable. Es decir, actualmente un colombiano promedio con 3.300.000 pesos, 3.400.000 pesos era declarante. Sí. Se decía, ojo, vamos a bajar la base gravable para que usted con un promedio de 2.700.000 pesos sea declarante. Se decía eso, inclusive fue bastante criticado por varios sectores. Ahora, con esta ponencia que salió tan solo la semana pasada, se descartó. No se hizo nada sobre eso, pero hay algo bastante particular que les quiero comentar. Resulta que actualmente tenemos unos topes para los consumos con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, por ejemplo. Para este caso eran de 2.800 VT, que para este año estamos hablando de 80 millones de pesos. Ojo, 80 millones de pesos. Y también tenemos las consignaciones, depósitos bancarios y demás. Si usted como persona natural había hecho más de 127 millones para este año, o sea, 4.500 VTs, era declarante, ¿cierto? Pero ojo a esto, la reforma plantea que sea desde tan solo 1.400 VT, sea por compras con tarjeta de débito o crédito o por depósitos bancarios. Estamos hablando que son aproximadamente para este año 40 millones de pesos. Ojo, hoy en día son 130, bajarían a 40. Es una cifra bastante alarmante, la verdad. Pues es que muy bajita. Se ampliaría el número de personas declarantes, pero absolutamente. ¿Más o menos cuántos? ¿Unos 500.000 colombianos más? Más, inclusive más. Daniel, ¿cierto? Podrían ser más incluso. Bueno, quiero recordarles a ustedes nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Estamos hablando hoy de la clasificación de las rentas de las personas. Bueno, ya no hablamos de personas naturales ni personas jurídicas. De cómo funcionaría esa clasificación de sus rentas con la reforma tributaria y qué tendrían que declarar o quiénes tendrían que declarar. Está con nosotros Luceli, la escuchamos y bienvenida. Muy buenas noches. Qué gusto saludarla, Luceli. Muchísimas gracias. Para preguntarle, hacerle una consultica. Si yo tengo un apartamento de 85 millones de pesos y construyo el aire, otro apartamento, ¿tendría que declarar el próximo año? El apartamento de 85 millones y construiría otro en el aire. ¿Listo? Exacto. Gracias, doña Luceli, por acompañarnos a esta hora en su caso en casa. Perfecto. En este caso, Yasmín, a nuestra televidente le informamos que la declaración de renta, para efectos de la declaración de renta se toma el avalúo catastral del bien. En este caso tenemos que es por 85 millones de pesos. Si se realiza una mejora, como es en este caso construir, con la actualización en catastro, posiblemente varíe el avalúo catastral. Si ese avalúo catastral, sumado a los inmuebles que tenga y demás, superan para hoy, 2016, superan los 127 millones de pesos, será declarante. Pero habrá que esperar de todas formas la actualización catastral porque como está hoy en día no sería declarante. Muy bien, en pantalla ven ustedes el tema del día hoy en su caso en casa, la clasificación de las rentas en la nueva reforma tributaria que empezaría a funcionar desde el 1 de enero del año 2017. Bueno, está Manuela con nosotros. ¿Dónde se encuentra Manuela? Y bienvenida.
Buenas noches, me encuentro en el barrio de Boston y tengo una pregunta. Sí, señora, adelante. ¿Por qué una ley se demora tanto en los debates y la reforma tributaria está siendo aprobada en menos de un mes? Excelente pregunta, bueno. Manuela, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Doctor Daniel. Perfecto. Manuela, te comentamos que en inicio está llamado a hacer que sean 4 debates, inclusive 2 en Cámara, 2 en Senado. Se dice por Constitución que el presidente de la República, a través de un mensaje de urgencia, puede establecer que se hagan en comisiones conjuntas y en tan solo 2 debates. Por eso es que, digámoslo así, siempre, y se ha dicho desde el inicio, la reforma tributaria tiene que pasar. ¿Por qué tiene que pasar? Por una sencilla razón, porque a partir del 1 de enero, mejor hasta el 31 de diciembre, termina el periodo fiscal. Y por Constitución se dice que solo tendrán efectos a partir del periodo fiscal siguiente. Es decir, a escasos 3 días vamos a quedar 4 días para que entre en vigor, entre en vigencia. Y sucede que hace muy poco se aprobó el presupuesto nacional por 224 billones. Es decir, se aprobó un presupuesto por 224. La pregunta ahora es, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Una parte bastante importante de esos ingresos que obtendrá el Estado, de esos 224 billones que se aprobaron, son de la reforma tributaria, que es lo que se plantea. Y esa reforma tributaria es nada más y nada menos que la fuente de ingresos del Estado, del gobierno, y por lo tanto la urgencia. Y tiene que pasar. Algunos dicen que será para el 23 de diciembre. La verdad, nosotros creemos que será así sea, se va a esperar hasta la última semana del año para sacar esta reforma tributaria. Uno de nuestros objetivos precisamente en su caso en casa es hacer pedagogía frente a temas de actualidad que toquen directamente con los ciudadanos, con los colombianos. Y sabemos que con la reforma tributaria, pues todos los colombianos estamos a la expectativa. Está con nosotros el señor Esteban desde Magangué. Bienvenido. Bienvenido, buenas, gracias. Lo escuchamos. Sí, mira, tengo una pregunta. Yo tengo un restaurante. ¿Cómo la reforma tributaria o cómo tengo que hacer yo para saber si debo declarar? O sea, ¿cuánto en ventas y qué deducciones tengo derecho o de pronto la ley cobija, ¿cierto? Porque yo no sé efectivamente si yo gano tanto, qué deducciones tengo, qué deducciones me pueden hacer por educación, créditos, etcétera. Muy bien, Esteban, gracias por su pregunta. Además, es un caso que se identifica con muchos colombianos. Así es. Para Esteban le tenemos la siguiente información. Resulta que actualmente tenemos unos topes establecidos. Para efectos de los ingresos como tal, como persona natural, hablamos de 1.400 VT o cerca de 39 millones de pesos a hoy. Otra posibilidad es por el patrimonio. Bienes muebles, bienes inmuebles que usted posea en su patrimonio, por lo tanto actualmente está en 127 millones. Hablamos de consignaciones bancarias, depósitos bancarios, igualmente por 127 millones. ¿Qué sucede? Únicamente nos quedaría como otros caracteres a tener en cuenta los consumos, como tal, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, que está cerca de los 80 millones de pesos. Esto a la actualidad. Con la reforma tributaria, como les mencioné anteriormente, se plantea que las consignaciones y depósitos bancarios y los consumos con tarjeta de débito y crédito bajen a los 40 que hablamos inicialmente, bajarían a 40 millones. Y respecto a lo que me menciona, que usted tiene un restaurante, dependería si usted, por ejemplo, está constituido como persona natural o como persona jurídica, dependiendo de, suponga usted que está constituido como persona jurídica, y allí vamos a hablar entonces de unas deducciones generales que establece el Estatuto Tributario, las encontramos en el 107, el artículo 107, y es básicamente aquellas que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, que se estilen en esa clase de negocios y podrán tener entonces estas deducciones. Pero para ser declarante tenemos entonces en cuenta los que tenemos hoy en día y los que plantean la reforma tributaria. Muy bien, el tema de hoy en su caso en casa, la clasificación de las rentas en la nueva reforma tributaria. Está Freddy con nosotros en la ciudad de Cali. Un saludo especial para los televidentes que tenemos en esa hermosa ciudad de Colombia. Bienvenido. Gracias a ustedes también. Gracias. Antioquia, Medellín también por su organización. Muchas gracias. Aprovechando este tema tan importante y esto que nos está agobiando a todos los trabajadores, ¿qué sugerencia me puede dar aquí el doctor, ya que no se ha podido pactar el salario mínimo? ¿Cuánto sería más o menos lo que podría ajustarse un salario mínimo teniendo en cuenta esta reforma tributaria que se viene? Pues el Estado, pues digamos que la parte burgués está proponiendo el 6.5. Sí. Pero la clase obrera, sabemos que el incremento, según esa reforma tributaria, tiene que pasar un 14%. Entonces, usted en su saber, ¿cuánto cree usted, según esa reforma, que puede ser un porcentaje digno para una calidad de vida digna para un trabajador en Colombia? Muchas gracias. Freddy, muy interesante su pregunta. Gracias a usted por acompañarnos en su caso en casa, doctor Diosa. Perfecto. A nuestro televidente, a Freddy, le comentamos en este caso que es cierto. Respecto al salario mínimo se habla entre el 6% y el 14%.
se han dicho en algunos medios que estaría cercano o correspondiente a la inflación actual. ¿Qué sucede con la reforma tributaria? La verdad, y en mi punto de vista personal, se ha visto bastante afectado el trabajador, mucho más ahora con esta clasificación de ingresos que se va a tener. Pero ¿qué sucede? En este caso yo creería que estaría cercano a ese 6-8% máximo del salario que se tendría un aumento, pero vemos que no se aumenta proporcionalmente a lo que le tocará el día de mañana declarar o pagar al contribuyente. Sin embargo, vemos que impuestos como lo que se planteaba el impuesto al consumo de las bebidas azucaradas sí se eliminó de la reforma. Ah, sí. Entonces vemos que es algo para mí inequitativo. Es verdad, y para pues, ustedes que conocen más o que han estudiado más a profundidad el tema, hoy las líneas están abiertas, en su caso en casa, para que ustedes sigan participando. Es un tema bien interesante este de la clasificación de las rentas en la nueva reforma tributaria, y está Ángela con nosotros en el barrio Calasanz, aquí en Medellín. La escuchamos, Ángela. Muy buenas tardes. Ángela, sí, señora. Para hacer una pregunta al abogado. Mira, Adelante. nosotros este año vendimos un apartamento por 160 millones de pesos. Sí, señora. De esos 160 millones compramos otros que nos costó 150, y como somos sociedad conyugal sería el 50 y el 50. Nosotros tenemos que hacer declaración. Es una muy buena Así pregunta, Ángela. Gracias por acompañarnos también en su caso en casa. Inicialmente tenemos entonces que se había realizado la venta por 160 millones de pesos. Habría que entrar a determinar varios aspectos. Primero, el avalúo catastral del bien, y no solo eso, sino el ingreso finalmente que se obtuvo, que fue por 160, que en este caso superaría el tope como tal y serían declarantes. Habría que mirar no solo la venta como tal, sino las operaciones que realizó Ángela y su esposo, en este caso su cónyuge, en todo el año periodo gravable, para así determinar si suma, no solo es esta operación que hacen, sino que todas las operaciones que realizan durante el año, sumada a ellos los ingresos que obtuvieron o demás ventas que han podido hacer, para poder determinar entonces si son declarantes o no. Eso sería lo principal. Muy bien, hasta ahora recibimos a otro televidente que tenemos en la ciudad de Cali, Mauricio, lo escuchamos, bienvenido. Gracias, muy buena tarde. Qué gusto saludarlo, Mauricio. No, Adelante. es mío y escucharlo a ustedes con tan interesante programa desde la Gracias. ciudad de Medellín. Gracias, Mauricio. Adelante con su pregunta. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En los juegos de azar, digamos uno que le gusta los juegos de azar, que va a un casino, y hoy en día los casinos se mueven a través de tarjetas y hay muchos movimientos. Así usted salga, el cliente salga pelado, hay muchos movimientos. Eso genera que uno sea renta, porque es que se está declarante, porque genera muchas cosas ahí. Al final, ¿sí me entiendes? Ya, porque hoy en día se manejan muchas tarjetas donde hay mucho movimiento, Claro. pero resulta que todo está ahí mismo y a la final tú sales con menos de lo que entraste ahí, ¿ya? Entonces necesito saber si eso genera eso o cómo se da uno cuenta si eso genera eso. Muy bien, señor. Gracias por participar hoy en su caso en casa. Han estado muy variadas todas las Bastante, preguntas, así casos es. diversos que estamos resolviendo, por lo menos dando una orientación hoy en su caso en casa. Respuesta y vamos a pausa. Perfecto, en este caso habría que determinar de qué tipo de impuesto estamos hablando. Inicialmente, para efectos del impuesto de renta sería difícil poder determinar o poder establecer que aparezca este consumo, digámoslo así, en la administración de impuestos. Sin embargo, uno de los hechos generadores del impuesto sobre las ventas, o lo que conocemos como IVA, sí constituye esto los juegos de suerte y azar, pero esto sería un impuesto completamente diferente. Para el tema de impuesto de renta sí sería muy difícil determinar para la administración con cuánto dinero entró y con cuánto salió, porque son operaciones que se realizan en un establecimiento como tal, pero no tendría control como en esa medida. El tema del día hoy en su caso en casa, la clasificación de las rentas en la nueva reforma tributaria. Hacemos una breve pausa, pero en minutos regresamos con ustedes, no se muevan, tenemos más llamadas. Regresamos a su caso en casa, gracias por continuar con nosotros y con este tema tan interesante que ha generado pues muchas dudas por parte de los televidentes. La clasificación de las rentas en la reforma tributaria, en lo que sería la nueva reforma tributaria. Sobre este tema, muy importante tener presente lo siguiente para recordar. Sobre la clasificación de las rentas en la reforma tributaria, las rentas que se proponen con la reforma tributaria son rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. Se eliminaría con la próxima reforma tributaria los sistemas alternativos de determinación de renta como lo es el IMAN
y el IMAS, del que tanto hemos hablado en programas anteriores. Con la modificación que plantea la reforma estaríamos clasificando las rentas o ingresos y por lo tanto dejaríamos de hablar de clasificación de personas. Sería gravada a la tarifa del 5% la venta de inmuebles que superen las 26.800 VT, el equivalente a 797.380.000 pesos. Se plantea además modificar el artículo 420 del Estatuto Tributario, adicionándole a este como hecho generador del IVA, la venta o cesión de derechos sobre intangibles, aspectos que contempla también esta nueva reforma. Vamos a saludar a otro televidente que a esta hora nos acompaña. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Josué. Don Josué, qué gusto escucharlo y adelante con su pregunta. Gracias, los felicito por ese gran programa que tienen. Gracias. Le pido el favor al doctor de que me dé una información sobre la ley 1429 que daba unos beneficios tributarios para las empresas que se reactivaran. Quiero saber qué quedó de eso o si todo quedó ya vencido. Muy bien, interesante pregunta también. ¿Cómo están los televidentes bien conectados con el tema de hoy? Gracias a Josué por acompañarnos en su caso en casa. Doctor Daniel. Esta pregunta es bastante interesante por algo de lo que llamamos los derechos adquiridos. Muchas personas se preguntaban, venga, ¿qué sucederá con el tema del impuesto de renta? Porque se plantea que se modificara por un impuesto a las utilidades empresariales. Se había dicho inicialmente. ¿Qué sucedía con esto? ¿Qué pasaba con la ley 1429 si yo ya había obtenido un derecho como tal, un beneficio, que básicamente les decimos a nuestros televidentes que era una progresividad en renta de 6 años? Los 2 primeros años pagando el 0%, posteriormente el 25, el 50, el 75 y en el 6º año la tarifa plena. Pues bien, en la reforma tributaria lo poco que se ha hablado, lo que se ha discutido es que se mantendrían al menos este plazo, que se había dicho inicialmente como tal con el beneficio anterior, se mantendría esa posibilidad que tenían las personas que eran beneficiarias de la ley 1429. Por lo tanto, sí se tendría inicialmente, hasta lo que llevamos, habrá que esperar la sanción final de la reforma tributaria, que muy posiblemente será para la última semana de diciembre, cómo termina, pero inicialmente sí se tiene una transición, esa es la palabra, una transición. Doctor Daniel, hablemos de otro punto bien importante y que ha sido muy polémico y es el tema del IVA. Actualmente estamos en el 16%, con la nueva reforma tributaria pasaríamos al 19%. ¿Qué más va a pasar con el IVA? Es una pregunta bastante interesante por una razón. Muchas personas se han preguntado, venga, el IVA va del 16 al 19 y muchos medios de comunicación lo han dicho, pero lo más importante y que nadie nos ha contado es que se modifica también el hecho generador, es decir, ¿cuándo más se genera el IVA? Por ejemplo, nos han dicho los medios de comunicación que el IVA también se va a generar por la venta de inmuebles, superando un tope determinado. Lo dijiste tú hace un momento también. Sí. Cerca de los 800 millones de pesos tendría una tarifa del 5% del impuesto sobre las ventas. ¿Y qué más sucede? También tenemos una modificación en la venta o cesión de intangibles. El know-how, por ejemplo, sería una de las formas también para que sea entonces grabado con un impuesto sobre las ventas, un IVA como tal. Y esto sí es bastante grave porque allí también entran una serie de operaciones bastante grandes. Ahí estaría parte de la respuesta a la siguiente pregunta que le tengo, doctor Daniel, y es si estaría grabada con la tarifa general del IVA la venta o cesión de intangibles. ¿Y cómo explicar esto para entenderlo mejor? Así es. Actualmente en el IVA únicamente hablamos, uno de los hechos generadores mejor es la venta de bienes muebles corporales, es decir, que pueden ser percibidos por los sentidos. Sí. Pero también existen otro tipo de bienes que son incorporales, como lo son los intangibles. Ejemplo. Ejemplo de ellos, por ejemplo, puede ser el know-how. El know-how sería una de las formas también de intangibles como tal, o el saber hacer como tal. Y en esa medida, la cesión o la venta que realice una compañía a otra de su know-how, por ejemplo, estaría grabada también con el impuesto sobre las ventas. Actualmente únicamente tenemos como hechos generadores, como lo decíamos inicialmente, la venta como tal de un bien mueble movible como tal, un bien corporal, sí, los juegos de suerte y azar, la prestación de servicios o la importación, pero sería también entonces adicionado esta venta o transferencia o cesión de intangibles. Doctor Daniel, recordemos que es el CREE y si desaparecería el CREE con la nueva reforma tributaria. El impuesto de renta para el equidad, más conocido como el CREE, fue un impuesto que nació mejor en la ley 1607 de 2012, siendo como un impuesto raramente o extraño porque va en contra de su naturaleza, que tenía destinación específica, ¿cierto? En esa medida, con esta reforma tributaria se plantea que desaparecería. Pero ojo, con esta reforma también se plantea que de la reforma como tal, del impuesto de renta como tal, que tendrá inicialmente una tarifa del 34%, se ha establecido que tendrá una destinación, unos 9 puntos tendrá una destinación específica,
que nos suena muy similar a lo que es hoy en día el CRE. Por lo tanto, nos suena que más bien unificaron estos impuestos. Muy bien, finalmente, ¿qué significa que las rentas sean determinadas de forma cedular? Perfecto. Que las rentas, Yasmín, sean de forma cedular o se clasifiquen cedularmente, quiere decir que únicamente lo que una persona recibe por concepto de los ingresos que obtenga, los mencionamos inicialmente. Si es empleado, producto de su relación laboral. Si es pensionado, producto de su pensión. ¿Qué va a tener esto de importante? Que única y exclusivamente podrá tener derecho a sus deducciones, a sus descuentos como tal y rentas exentas que tenga, pero únicamente esa cédula. Es decir, antes teníamos este evento, y lo voy a poner con un ejemplo. Una persona se gana 100 pesos y es empleado. Tendría un beneficio, es que descuenta el 25% de renta de esos 100 pesos. Pero resulta que actualmente con esta reforma que se plantea, esa persona sí tiene 100 pesos, pero 60 son producto de su relación laboral y 40 son producto, pongámoslo en estos términos, de dividendos. Únicamente podríamos tomarnos el 25% de esos 60 millones o 60 pesos. Doctor Daniel Diosa Martínez, gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa con este tema tan interesante. Gracias también a la firma que él representa, Ochoa y Asociados. Si ustedes desean ampliar esta información o asesoría, marcan el 266-6474. Gracias por su compañía. Esperamos que por lo menos tengan más claro el tema o en algunos punticos básicos que toca con nosotros, con todos los colombianos, la reforma tributaria, lo que sería la nueva reforma tributaria. Yo los espero este viernes para que hablemos de la garantía de productos y servicios. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.